Buenas tardes. Bueno, estamos reunidos en torno a esta semana de la reparación del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Lo primero que quiero pedirles es que hagamos o tiremos de nuestra creatividad e imaginemos que hace frío, ¿verdad? Olvidémonos un poco de la calor que hace, del calor y la humedad que hay ahora mismo, e imaginémonos que hace mucho frío, ¿verdad? Para que nos olvidemos un rato del calor. ¿Ya les dijeron cómo se llama el tema que vamos a tratar? ¿Cómo? Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Alguien sabe el contexto de esta frase? ¿O de dónde tomaron esta frase? Digo, no tengan miedo en equivocarse, decir, yo creo que yo sé, y todos estamos aprendiendo. No sabemos, pero es una frase que hemos escuchado mucho, ¿verdad? ¿Qué les evoca esa frase? Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Si yo les dijera, esa frase me evoca un sentimiento, ¿qué sentimiento les evoca a ustedes? Repitámosla en voz alta ahí, en donde estamos en nuestro puesto. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Ahora les voy a pedir otra cosa. Vamos a cerrar los ojos. Cierren sus ojos un momentito, ¿verdad? Y vuelvan a repetírselos a ustedes mismos allí en voz alta en su puesto. Háganlo en voz alta, sin miedo. Muy bien. Ahora repítanselo, pero en silencio. Allí. Y si yo les pregunto ahora un sentimiento que les evoca esta frase, ¿qué me dirían ustedes? Paz. Por acá las hermanas dicen alegría, esperanza, confianza. Voy a apuntarlas, miren, que me gustaron para mi reflexión personal. Paz, alegría, esperanza, confianza, ¿verdad? ¿Cómo? Fe, amor, protección. Por allá dijeron algo más. Me gustó esa también, compañía. No la había pensado. ¿Cómo? Gozo, alegría, correcto. Acogida, seguridad, me gustó mucho eso también. Fortaleza. Miren todas las palabras que hemos... Perseverancia, muy importante. Camino, porque es una frase, como ustedes decían, da esperanza. Y la esperanza conlleva también eso, una espera, pero no tiene que ser una espera pasiva, sino una espera activa. Qué interesante, sí, el camino me gustó también. Cuando yo era seminarista, yo salí de mi casa, yo duré como
10 años en el seminario. Yo nunca había salido de mi casa. O sea, cuando yo salí de mi casa al seminario, fue la primera vez que salí de mi casa. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo el primer día que entramos al seminario en la tarde, un domingo en la tarde, domingo 14 de febrero fue, del año 2010, hace muchos años luz, ¿verdad? Y fuimos al seminario, mi mamá y mi papá, y una amiga mía de la parroquia donde yo estaba en el grupo juvenil. Nosotros agarramos un taxi desde nuestra casa hasta el seminario, llevaba una maleta, nos habían dicho, bueno, van a tener un mes de retiro y ya. Llegamos allá, todo chévere, nos presentaron las instalaciones del seminario, nos reunimos con todos los padres de los seminaristas que íbamos a entrar ese año a propedéutico. Y de repente, todo bien, ¿no? Tranquilo, todo bien, chévere. Cuando ya pues cenamos, nuestros padres se fueron, los familiares, y de repente, como a eso ya de las 7, 8 de la noche, subimos a la habitación. Y yo me acuerdo que la habitación que yo tenía daba para todo lo que se ve Condado del Rey. Yo no sé si estoy hablando del Seminario Mayor San José de Panamá, que está al lado, arriba en un cerro por Condado del Rey, por allá. Se entra por la 1, no sé si todos aquí lo conocen. Yo asumo que sí, ¿no? Pero para que... Y cuando yo veo de noche así el poco de lucecitas de las casas de Condado del Rey. Yo soy de aquí de Cerro Batea, San Miguelito. Entonces, desde allá se ve una parte del Cerro Tinajita, allá en el seminario, que no está tan lejos. Y que por allá está mi casa. Me sentí y me dio como una ganas de llorar, porque yo, o sea, era la primera vez, ya yo sabía, he tomado una decisión, y es una decisión importante, y no era una decisión fácil. Pero yo quizás hasta ese momento no había dimensionado la decisión que yo había tomado, porque eso estaba cambiando mi vida. Y porque yo había vivido con mi papá y mi mamá hasta el momento en que yo fui al seminario. Y eso es una cosa que tú dices, es como yo digo, tirarte a un vacío sin saber qué va a pasar, pero al mismo tiempo con la confianza de que Dios está allí siempre y que no te va a dejar caer. Entramos al seminario, fuimos a un mes de retiro, el retiro ignaciano, que dice por un mes. Y cuando de repente Monseñor Vázquez Pinto, que en paz descanse, nos permitió ir a la casa después de la segunda semana del retiro, yo me fui corriendo para mi casa a ver a mis papás. Y porque ahora ustedes van a entender lo que quiero decir. Cuando ya regresamos al seminario, nos integramos a la vida del seminario, nosotros dormimos y estudiamos allí en el seminario. En ese tiempo estudiábamos allí, no se bajaba a la USMA como ahora. Pero todos los fines de semana íbamos a la casa, los domingos después del mediodía. Todos los domingos después del mediodía nos dejaban ir a la casa. Y yo no sé, pero yo salía corriendo, yo creo que no esperaba ni las 12 a veces. Almorzaba rapidito y como estábamos ahí en Cerro Batea cerquita, me quedaba una hora. Yo me iba para mi casa a ver a mi papá y a mi mamá. Y entonces resulta que había fines de semana que teníamos que ir a misa a Chorrera, porque el padre decía, vamos allá a Chorrera. Habían 3 seminaristas chorreranos. Capaz me estaban escuchando algunos por allí. Pero yo la verdad, me enojaba cuando pasaba eso. ¿Saben por qué? Porque como llegábamos a las 3, 4 de la tarde, los domingos que íbamos a Chorrera, ya yo no podía ir para Cerro Batea. Y yo decía, ya la vida, ya vamos para Chorrera de nuevo. Y yo, ya la vida, ya no me gustaba Chorrera en ese tiempo. Ahora sí, tengo rato que no voy, pero era porque no podía ir a ver a mi papá y a mi mamá. Pero pasaba algo muy interesante, por eso estoy echando todo este cuento para que
vayamos entendiendo lo que quiero decir. Dentro de mi vida sacerdotal y cuando era diácono, nosotros tenemos libres los lunes también. Y yo cuando era diácono también me mandaron a Panamá Oeste, a Arraiján. Y a veces era difícil porque venir de Arraiján con el tranque en la mañana un lunes a ver a mi papá, a mi mamá, y a veces tenía que regresar. Llegaba a las 10 de la mañana a la casa y a las 2 de la tarde tenía que regresar porque si no me agarraba el tranque de regreso. Pero para mí, si hay un lugar donde yo puedo dormir y no me despierto en toda la noche y puedo dormir y siento como una seguridad y como una paz, es en la casa de mi papá y mi mamá. En otros lugares yo me acuesto tarde, me levanto temprano, duermo poquitas horas, pero psicológicamente es para mí, por lo menos a nivel personal, el lugar donde yo digo que descanso de verdad cuando voy a visitar y puedo dormir allí, es donde mi papá y mi mamá. Pero eso tiene también un componente muy importante y es precisamente que allí, en el lugar donde nosotros nos sentimos como protegidos, en el lugar donde nosotros nos sentimos amados, inclusive en el lugar donde nos sentimos consentidos, ¿verdad? Allí nosotros sentimos paz. Y si hay un lugar donde yo siento paz, y es en Cerro Batea, que nosotros, la fama que tenemos, ¿no?, de todo lo que pasa por allá, es allí en Cerro Batea, precisamente, en la casa de mi papá y mi mamá. ¿Sí? Pero esto me evoca mi niñez. ¿Ah? Evoca mi niñez. A mí me evoca eso de tener la seguridad del amor de mi papá y mi mamá. A veces por la vida que llevamos no podemos verlo, a veces hasta en meses. Y ahora estamos cerca porque estoy en San Judas, en Campo Limber. Pero donde yo voy, yo tengo la seguridad y por eso me siento seguro de que tengo el amor de mi papá y mi mamá para mí, en mi vida. Aunque yo no los vea, aunque yo no hablemos todo el tiempo, yo no tengo ninguna duda de que ellos me aman. Y por eso el único lugar donde me siento seguro, que es para mí, yo digo, como un refugio, que yo llego y me puedo sentar y no soy el padre, Eric, y tengo que hacer todo y tienes que ver para acá, para allá, es allí donde mi papá y mi mamá. Al contrario, cuando uno llega, ellos se desbordan en atenciones para uno, ¿no? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te actualizan también de todo lo que ha pasado en la familia, ¿verdad? ¿Y por qué les digo esto? Porque precisamente el tema que estábamos tratando, el Inmaculado Corazón de nuestra Madre María triunfará. Es que allí, en esa frase, con todos estos sentimientos que ustedes han expresado ahorita mismo, es precisamente el lugar donde nosotros también, como el corazón de nuestra madre, como la casa de papá y mamá, la casa de los abuelos o el del tío, de la tía que te consentía cuando eras niño, ¿verdad? Es allí, en ese corazón, donde nosotros tenemos que sentir nuestro refugio y nuestra paz. Todos estos sentimientos que ustedes han expresado con esta frase no solamente tienen que quedar en un sentimiento, sino que tenemos que hacerlo trascender a nuestra vida diaria. ¿Por qué? El contexto precisamente en el que se da esta frase es en las apariciones de nuestra Madre María, Nuestra Señora del Rosario, a los pastorcitos de Fátima. A mí, a mediados de este año, tuve la oportunidad de ir a Fátima. Fuimos 2 días. Tuvimos una peregrinación en Roma con el tema del jubileo de los sacerdotes y los seminaristas y tuvimos la oportunidad de ir a Fátima. Para mí fue impresionante eso, ¿saben por qué? Porque en Roma es muy bonito y ahí va mucha gente y claro, pues allí nace nuestra Madre la Iglesia como la conocemos hoy, ¿verdad?
Pero en Fátima yo vi algo que a mí me impresionó, y es la disposición que tiene la gente para la oración. En Roma uno tiene la tentación de ir a ver los templos y como pero en Fátima yo veía que todas las personas que iban allí iban a una sola cosa, a orar. Tuvimos la oportunidad de ir a la casa de los pastorcitos. Claro, ahora eso es como un lugar casi turístico, pero uno tiene la oportunidad de entrar y ver las camas de estos pastores, una camita así chiquitita de metal. O sea, no era era gente súper humilde. Ahora que yo venía en el camino, en el tranque, venía escuchando un podcast precisamente sobre estas apariciones. Y me quedaba pensando eso, cómo Dios se revela a las personas más humildes para recordarnos que la grandeza del ser humano es precisamente estar postrado delante del Señor. Y en las apariciones, antes de las apariciones de nuestra madre a los niños, a los pastorcitos, se apareció un ángel precisamente para prepararlos. Y dice que el ángel en las primeras apariciones, una de las apariciones, él mismo se postraba también, o sea, se arrodillaba para enseñarles a ellos también cómo era la actitud que tenían que tener ellos ante nuestra Madre María y sobre todo ante nuestro Señor. ¿Cómo se revela Dios a los más humildes? Y precisamente también, por eso mismo, un corazón es inmaculado, es preservado de todo pecado, de todo mal, cuando tiene la suficiente humildad de postrarse delante del Señor. Entonces, en este contexto, estas apariciones precisamente se suceden en un contexto donde el mundo estaba en guerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto también tiene que traernos a colación algo muy importante para nosotros en nuestra vida hoy. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son esas guerras que hay en nuestra vida diaria? ¿Cuáles son los problemas que nosotros tenemos hoy? Todos los seres humanos, todas las personas tenemos problemas. A veces uno piensa como que, por ejemplo, las hermanas y los sacerdotes no tenemos problemas, y sí que tenemos bastantes. La cosa es que uno no anda por ahí quedándose tanto, pues, porque quizás tenemos con quién quejarnos, que es con Dios, ¿verdad? Pero por eso mismo, porque confiamos en Él. No es que uno no tenga problemas, sí los tiene. Cada uno de nosotros dentro de su corazón, dentro de su propia vida diaria, tiene sus propios problemas. Ahorita yo les quiero invitar en este contexto, en esta reflexión que hacemos a que así como nuestra Madre María se le aparece a estos pastorcitos y a toda la humanidad representado en ellos, en medio de guerras, en medio de conflictos entre países, en medio de una humanidad que se estaba cada vez alejando más de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que quizás en nuestra vida hoy de alguna u otra manera no nos dejan tener en nuestro corazón paz? ¿Cuáles son aquellas cosas que en mi vida me roban la paz? Y hoy el Señor, a través de nuestra Madre María, a través de su Inmaculado Corazón, quiere volver a que nosotros abramos el corazón precisamente a la esperanza, como han dicho ustedes. Entonces, reflexionemos un momentito. Sé que estamos en vivo también, no podemos guardar mucho silencio, pero hagámoslo en este momento, los que nos están escuchando por las redes sociales también. Y vamos a hacer algo mucho más profundo. Todas estas cosas que nos roban la paz, las vamos a presentar en el altar delante de Jesús Eucaristía.
Vamos a presentarle al Señor entonces todo esto que hemos meditado hasta ahora a través de una oración. Señor Jesús, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras luces, nuestras sombras, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Conoces nuestros triunfos y nuestros fracasos. Conoces las intenciones que hay en nuestro corazón. Y esta tarde, en este momento de reflexión, a través de nuestra Madre María, queremos presentarte todo lo que por alguna razón, sean cosas grandes, pequeñas, complejas, sencillas, pero que por alguna razón nos roban la paz del corazón. Tú que viniste al mundo a traernos paz y que siempre también nos envías a tu Madre María para traernos paz, te presentamos todas estas luchas de nuestras vidas con el propósito de que tú sanes todo lo que tengas que sanar, limpies todo lo que tengas que limpiar, purifiques todo lo que tengas que purificar en nuestras vidas y nosotros podamos tener no la paz que nos da el mundo, sino la paz que tú nos das. Amén. Mi corazón al final, esa palabra es muy importante, al final mi corazón inmaculado triunfará. Esas palabras fueron, según lo que he investigado yo, dichas en la tercera aparición de nuestra madre a los pastorcitos. El número 3, me llamó la atención eso porque el número 3 significa en lenguaje bíblico Dios, el tiempo de Dios. Si nosotros nos ponemos a cuantificar, por ejemplo, cuando en los evangelios se describe que Jesús resucitó al tercer día, nos damos cuenta como que no dan mucho las matemáticas, ¿verdad? Porque como fue como 2 días y medio en nuestro, el cronómetro o en la manera en que nosotros medimos el tiempo. Pero resulta que precisamente el tiempo, ese tiempo, esos 3 días, no es que es un tiempo cronológico como nosotros pensamos, sino más bien es un tiempo, digámoslo así, teológico. Es el tiempo de Dios que es perfecto, que aún en medio de situaciones que pueden ser situaciones de muerte, tiene el poder de resucitar. Que aún en las situaciones más duras de la vida, tiene la capacidad de devolver la esperanza, lo que ustedes han dicho, miren. Que aún en medio de las situaciones más oscuras y más llenas de más tinieblas en nuestra existencia, Dios tiene la capacidad de encender la luz. Y hay una cosa muy interesante que a mí me llama la atención, sobre todo de ese tema del Evangelio de San Juan, de las tinieblas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en San Juan la hora de las tinieblas es precisamente allí cuando cuando Judas, el que lo traiciona, va y lo vende. Entonces, es interesante porque la hora entonces de la glorificación de Jesús es su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque allí da la vida por nosotros. Y si nosotros nos ponemos a meditar algo, si nosotros apagáramos todas las luces aquí y se hiciera de noche, aunque sea la luz más pequeñita, alumbra más o se ve más en medio de la oscuridad, de las tinieblas. Entonces, nuestra Madre María siempre es puesta precisamente en estos momentos, cuando la humanidad está en momentos de más oscuridad. Nuestra Madre María es enviada por Dios precisamente para hacer esa pequeña luz que alumbra en medio de las tinieblas. Entonces, hoy que meditamos en torno a este tema,
Nosotros no podemos quedarnos solamente como en una reflexión ay, qué bonito habló el Padre, o qué bonito fue esta semana de reparación. Oramos mucho, alabamos mucho a Dios. Está bien, eso es importante. Pero esto tiene que significar algo en nuestra vida diaria, porque eso es lo que quiere Dios. Todas las, todas las manifestaciones de fe que nosotros hacemos dentro de la iglesia, todas las manifestaciones de piedad que nosotros hacemos dentro de la iglesia y que nos conectan de manera espiritual con Dios, tienen que impactar en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque precisamente como nuestra Madre María, así como su corazón inmaculado, Dios quiere que también nosotros tengamos un corazón inmaculado. ¿Para qué? Para llevar esperanza a otras personas que en su momento, así como en algún momento de nuestra vida, han perdido esperanza. Hoy el Señor a través de nuestra Madre María nos devuelve, ¿verdad?, la esperanza. La esperanza de que a pesar de que hay dificultades en la vida, a pesar que hay tinieblas, que hay momentos de soledad, hay momentos de tristeza, hay momentos de desesperación, hay momentos pues, de estar, digámoslo así, sumidos en la miseria. Dios nunca nos deja solos. Siempre nos envía a alguien, y en este caso muy específico, a nuestra Madre María. Eso tiene que devolvernos también la esperanza y la visión que tenemos nosotros de la vida y del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente de lo que ustedes hablaban, ¿no? Devolvernos la confianza en que a pesar de los problemas que vivimos aquí en Panamá, empecemos por aquí que no estamos pasándolas muy bien nada, ¿verdad? Muchas realidades que no se ven muy claras para nuestro país. Estamos pasando realidades muy duras también a nivel de América y a nivel del mundo. Nuevamente el tema de la guerra entre países y naciones muy poderosas, como el tiempo de las apariciones, ¿verdad? Y cosas que yo, por ejemplo, pensé que nunca iba a volver a ver, que era esto, ¿no? Hay guerras entre países que son potencias mundiales y que tienen muchos armamentos. Porque se supone que estamos en la época donde tenemos más tecnología y somos más racionales. Y resulta que la guerra no es algo de gente inteligente. Si las guerras arreglaran los problemas del mundo, con toda la guerra que hemos tenido en la historia de la humanidad, no deberíamos de tener ningún problema. Pero la historia no miente. Los problemas no se arreglan con la guerra, con la violencia, con el odio, con el rencor. Pero ¿dónde nacen todas estas cosas? Precisamente, como lo dice Jesús, en el corazón del hombre. El hombre, y allí es donde tenemos que ver ese inmaculado corazón de nuestra Madre María. Porque el hombre que no vive en paz con Dios y consigo mismo, nunca va a poder resolver sus problemas solo. El hombre que es soberbio y que no escucha la voluntad de Dios Padre, nunca va a encontrar la verdadera felicidad. Por más dinero que tenga, por más cosas buenas que haga, mientras no haga la voluntad de Dios, nunca va a encontrar la felicidad. Mientras no ponga a Dios en el centro de su vida, el ser humano nunca va a encontrar el rumbo de su existencia. La humanidad que está perdida hoy es precisamente por eso, porque no ha sido capaz de tener la humildad de escuchar a Dios. Y nuestra Madre María precisamente en eso es nuestra maestra. En eso va por delante de nosotros. Y precisamente por eso es nuestro modelo. Miren, si nosotros vemos a nuestra Madre María y todos los dogmas que giran a su alrededor,
nosotros nos daríamos cuenta que Dios permite que ella tenga todos esos atributos. ¿Para qué? Yo lo digo así, como cuando uno va a comprar algo en el súper, ¿verdad? Y te ponen, antes te ponían, te mandaban un periodiquito, ahora en las redes sociales te mandan la foto con el producto. Esta televisión plasma tiene esto, control remoto, ahora la conectas a internet, ¿verdad? Nuestra Madre María, yo la veo así, por lo menos para mí, desde mi interpretación, yo digo, Dios le permite que ella tenga todos esos atributos para que nosotros, que estamos aquí luchando para ir al cielo, veamos en ella todas las gracias que Dios tiene para nosotros. Cuando uno compra un celular, ¿qué pasa con el celular? Con el tiempo hay que ir actualizándolo. Y si tú quieres que tenga más funciones que tú haces, tú descargas aplicaciones para actualizarlo más, ¿verdad? Yo digo, así nos pasa a nosotros en la vida de fe. Nosotros vamos orando y vamos creciendo en la fe y vamos conociendo más a Dios, y en la medida en que nos relacionamos con Él, lo vamos conociendo más y nos vamos conociendo más nosotros. Nos vamos actualizando en nuestra relación con Dios. Pero María al revés. María, Dios la mandó con todas las actualizaciones ya puestas. Sí, ella ya no tiene que actualizarse, ella las tiene todas. ¿Para qué? Para que nosotros entonces digamos, hey, yo quiero ser como ella. Algún día yo también quiero ir y gozar del amor de Dios en la vida eterna. O sea, nuestra aspiración es esa, ¿no? Que nuestro corazón también sea inmaculado, limpiecito. ¿Cuándo va a pasar eso? Es una lucha que hacemos todos los días. Mantenernos el corazón puro para nuestro Dios, ¿verdad? Pero eso es una lucha que nosotros tenemos que hacer todos los días. Entonces, ¿para qué? Porque ella está allí para que nosotros mirándola a ella digamos, hey, yo también quiero ser como ella. No es que ella sea una diosa, no, es que Dios le dio todo eso para beneficio de nosotros. Miren cómo es Dios que nos ama. Por lo menos yo lo veo así desde ese punto de vista. No, que si esto tiene explicación, que si era virgen, que si no era virgen. Hey, las cosas de Dios no tienen una explicación humana, lógica, científica, porque son sobrenaturales, están por encima de nuestra pequeñez humana. Pero no hay que buscarle explicación a tanta cosa, lo que hay que hacer es ilusionarnos. Entonces, si hoy esta frase al final, mi inmaculado corazón triunfará, es porque nuestra Madre nos está invitando también a cada uno de nosotros a que todos los días de nuestra vida sea para nosotros una lucha para que nuestro corazón también cada día sea más limpio, para que cada día nosotros tengamos el corazón más lleno del amor de Dios, porque si ella es inmaculada es precisamente porque su corazón está lleno y ha estado lleno siempre del amor de Dios. Porque ella fue capaz, en medio de su pequeñez, de su sencillez, de decirle sí a Dios y obedecerle siempre. ¿Por qué María está gozando hoy de todo lo que goza? Porque ella fue obediente al Padre desde el principio. Y es la invitación que nos hace a cada uno de nosotros. No, Padre, pero es que yo vengo todos los días a la iglesia, a la misa. Yo rezo el rosario todos los días. Yo hago la coronilla de la misericordia todas las tardes. Y yo todavía sigo teniendo problemas. Claro, todos tenemos problemas. Dios no nos los va a quitar. Eso es parte de la vida y de la existencia, ¿verdad? Pero lo importante aquí es mantenernos obedientes a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios nos la revela su Hijo Jesús. Jesús en el Evangelio de San Juan nos dice, ¿cómo los demás van a distinguir que ustedes son discípulos míos?
¿Cómo dice Jesús? Que se amen los unos a los otros. ¿Cuál es el distintivo? ¿Cuál debe ser el distintivo de los discípulos de Jesús? El amor entre nosotros. Y es interesante porque no es que nos manda a amar a todo el mundo, sino que empecemos entre nosotros. A veces es más fácil amar a una persona que no veo todos los días que al que veo todos los días. Porque con el que estoy todos los días tengo roces, ¿verdad? Con el que veo todos los días tengo más problemas. Por eso es que el Señor dice, ¿no? Ama a tu prójimo, tu próximo, el que tienes allí, como a ti mismo. El distintivo del discípulo de Jesús es el amor, y no el amor a cualquiera, sino a las personas con quien nos relacionamos todos los días. Qué duro, ¿no? Porque no es fácil, pero es así. Es la voluntad de Dios, que todos nos amemos y que amemos. Amemos sin distinción. Amemos como ama a Dios. Como ama a Dios. Buena pregunta. Sin condiciones. Que Dios no espera que uno sea bueno para amarnos. Nos ama porque ya nos dio la vida. Yo creo que las dos muestras más grandes del amor de Dios son, primero, que nos dio la vida. Y segundo, que a través de la vida de su Hijo Jesús y de su resurrección, de su muerte en la cruz, su resurrección, nos dio la vida eterna. O sea, no le bastó con darnos la vida, sino que da a su Hijo para darnos a nosotros la vida eterna. ¿Qué muestra de amor más queremos de Dios? No lo sé. Más grande, una muestra más grande que esa, no lo sé. Entonces hoy, mirando a nuestra Madre María, su Inmaculado Corazón, yo creo que nosotros debemos de llenarnos de ilusión, de ser como ella en ese sentido, en mantener nuestro corazón inmaculado en la obediencia al Padre y en amar como nos pide Él. Solo así dentro de nuestro corazón podremos albergar la esperanza de que a pesar de todas las dificultades que pasamos en nuestra vida y de todas las cosas difíciles que nos presenta el día a día, tengamos la certeza de que si nos mantenemos obedientes a la voluntad del Padre, al final Dios, por encima de todo mal que hay en el mundo, triunfará. Porque al final eso es lo que quiere decirnos nuestra Madre María. O sea, ¿qué es lo que quiere decirnos ella con esto? Que al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Lo que ella quiere decir es, si todos nos mantenemos obedientes al Padre, no importa, pase lo que pase en este mundo, en la vida eterna nosotros reinaremos junto con Cristo resucitado, con Cristo Rey, que vamos a celebrar el domingo. Entonces, eso también tiene que ayudarnos a nosotros a mirar cuál es la motivación de mi vida, cuál es la motivación de mi existencia. Porque si la motivación de un discípulo de Jesús no es la vida eterna, triunfar con Cristo resucitado, reinar con Cristo Rey, y junto con nuestra Madre María, que también reina con Él, ¿verdad? Y no es y repito, no porque ella sea una diosa, sino porque todo lo contrario, se hizo esclava del Señor, obedeció a Dios en todo. Entonces, ¿cuál es el camino para que nosotros también podamos reinar junto con Cristo Rey, Cristo resucitado? Ser como nuestra Madre María. Obedecer, decir sí y hacer lo que Él nos pida, ¿verdad? Lo que Él nos manda. Entonces, si les hago otra pregunta, mucho en las misas pregunto mucho. Escuchando todo lo que hemos escuchado, reflexionando todo lo que hemos reflexionado. Para ustedes, ¿qué significaría que el corazón inmaculado de nuestra Madre María triunfe?
en su vida personal, ¿qué significaría eso? Tengo la oreja grandota, pero no tanto. Dígame, ¿usted dijo algo? Yo pensé que... La presencia de la Virgen María en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestro país. Pero ¿qué significaría eso? Esa presencia. O sea, sí, lo que usted dijo muy bien. Pero ¿qué significaría para su vida personal? Precisamente eso, la presencia de nuestra Madre María. Le toca la confesión. Se me escapó. No tengan miedo. Voy a cambiar la pregunta, quizás no está clara. ¿Cuáles serían los frutos de eso, de que el corazón de nuestra Madre María triunfe en nuestra vida? ¿Cómo? Conversión, obediencia. Usted había alzado la mano. Oración, orar por las almas. Disculpe, que seamos más misericordiosos, que nos acompañe en la humildad, que lleguemos a la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo? Obedecer a Dios, la obediencia a Dios. Eso es la santidad. ¿Y en qué tenemos que obedecer a Dios? Te disculpe que yo sea tan preguntón. En sus mandamientos. ¿Y qué decíamos delante que es la voluntad de Dios para nosotros? Amarnos los unos a los otros. Miren, eso que nos dice Jesús, ¿no? El que quiera ser discípulo mío, que tome su cruz y me siga. Pero yo creo que a veces eso lo hemos interpretado de manera equivocada. No sé, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, yo me pongo a pensar mucho de que a veces nosotros decimos que la cruz es como el sufrimiento, una cosa así. Como que bueno, que ni modo, yo me casé con este esposo que tengo y ya yo no lo puedo cambiar. Ni modo, esa es mi cruz. Como una resignación. Pobre esposo, qué valor le tiene a su esposa, ¿no? Será tan malvado, por no decir otra palabra. O no, que la esposa que tengo siempre me anda molestando, siempre me anda regañando. Ya ni modo, puede ser mi cruz. Pero yo no creo que esa interpretación esté correcta por el tema que a veces la gente dice, no, el sufrimiento, mi cruz, el sufrimiento. No, porque hay personas, no todas las personas Jesús las llama a ser sus discípulos. Y nosotros vemos en el Evangelio de Lucas, hay uno que le dijo, yo quiero seguirte, pero deja que ir a enterrar a mi padre y a mi madre. Y él le dijo como que no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y él siguió su camino, pues. No es que Jesús andaba llamando a todo el mundo, ¿verdad? Y yo me quedo pensando eso, si las personas que no son católicos, que no creen en Jesús, que no son cristianos, también sufren, porque si interpretamos la cruz como el sufrimiento, nada más tendríamos que sufrir nosotros, según esa lógica. Pero también la gente que no cree en Dios sufre de alguna manera. Pero cuando Jesús muere en la cruz, Jesús deja un signo muy grande de lo que fue su vida mientras estuvo entre nosotros. ¿Y cómo fue la vida de Jesús entre nosotros? Una entrega. Jesús entrega su vida en la cruz, sí,
pero entrega su vida desde el día en que nació. Ahora que vamos a celebrar la Navidad, ahora que viene el Adviento y hacemos el pesebre o el nacimiento, como decimos aquí en Panamá, nos damos cuenta que Jesús entregó su vida en humildad desde el día en que nació entre nosotros. Porque nació en un pesebre, un lugar donde comían los animales, donde había animales. No olía a pino, como a veces ponemos nosotros. Entonces, la cruz en la vida del discípulo de Jesús significa la entrega de la vida, pero es una entrega. No te la quitan, no es que te quitan la vida, es que tú la entregas por amor a Dios, por amor a Jesús que murió por nosotros y también por amor al prójimo. Nuestra vida tiene que ser una constante donación. La muerte de Cristo en la cruz fue una donación, la entrega de su vida para que todos nosotros tuviéramos vida. Y cuando Jesús nos dice, el que quiera ser discípulo mío, tome su cruz y me siga, es una invitación que Él hace a todos sus discípulos de ser como Él y de dar la vida en favor de los demás como la dio Él. Miren que es totalmente distinto. Entonces, cada uno de nosotros bautizados, que somos discípulos de Jesús, estamos en la vida diaria. Miren que tampoco es que tenemos que irnos para África a misionar por allá y que nos maten por allá. No, en tu vida diaria, con las personas con las personas con quien tú te relacionas en el día a día, con las que te rozas, con las que te chocas, con las que te golpeas, con esa persona es que tenemos que practicar el amor y la caridad, la misericordia, como decían ustedes. Y en la medida en que nosotros vivamos así, asumiendo nuestra cruz, servicio a los demás, entonces nuestro corazón también se convertirá en un corazón inmaculado como el de nuestra Madre María.